Hola, buenos días, tropa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas y todos? Espero que muy bien. Bueno, familia, hoy es miércoles, toca podcast y el tema que vamos a tratar hoy es, ¿se debe hacer inventario de materiales, sí o no? Bien, para aquellos y aquellas que estéis empezando y que todavía no sabéis si os gusta este mundillo o no, entiendo que vuestra respuesta sea no, porque, bueno, pues hasta que no empecéis a comprar materiales y sepáis si esto os gusta o no os gusta, pues entiendo perfectamente que lo decidáis en otro momento, no ahora mismo, ¿vale? Para la gente que lleváis mucho tiempo y decís que no, pues os entiendo perfectamente porque yo hasta el momento no había hecho ningún inventario de materiales porque no me había hecho falta. Quiero decir que el material que tenía era amplio, pero no tan amplio como para no acordarme de lo que tenía. Incluso cuando he tenido dos espacios en dos sitios diferentes. Ya sabéis que yo he estado viviendo fuera de Madrid tenía mi espacio scrapero y en Madrid tenía otro espacio scrapero, ¿vale? Entonces, pese a tener dos espacios diferentes, siempre he sabido lo que tenía en un sitio y lo que tenía en otro. Aunque el volumen, bueno, pues era considerable. No es el mismo que ahora, porque ahora tengo bastante más, pero en ese momento, pues, sabía perfectamente lo que tenía en un espacio y lo que tenía en otro. ¿Cuál fue el problema? Cuando tuve que juntar esos dos espacios en un único espacio, que era aquí en Madrid, donde tengo mi residencia habitual. Sí que es cierto que durante muchos años he estado fuera y esto no me ha molestado, el hecho de tener dos espacios distintos, pero en el momento que hubo que plantearse el trasladar todo lo que tenía a un único sitio, pues imaginaros la cantidad de material que se junta, ¿vale? Porque no tenía el mismo material, quiero decir, troqueles y sellos, pues tenía unos allí y otros aquí, con lo cual, pues bueno, sabiendo dónde tenía cada cosa no había problema. Si necesitaba algún sello, algún troquel y estaba en Madrid, pues me lo traía y no pasaba nada. Y si estaba fuera, pues me lo llevaba fuera. O sea, esto no me suponía ningún problema porque la verdad es que volvía recurrentemente a Madrid y no había problema, ¿vale? Pero claro, cuando tuve que juntar esos dos espacios en uno único, que tampoco es que sea grande, porque es un rinconcito, ni siquiera es una scrap room, pues tuve que buscar huecos y hacer sitio, ¿vale? Para todo ese material que me traía poderlo encajar. ¿Qué pasa? Que esto no se quedó aquí, ¿vale? Porque a medida que van pasando los años, pues las modas van cambiando y el material que tenemos es más material, ¿vale? Yo nunca había sido partidaria de los inventarios porque, bueno, a pesar de mi memoria de pez, que siempre os lo digo, ¿vale? Pues yo sabía perfectamente lo que tenía. Pero ha llegado un momento en el que el volumen que tengo, tanto de sellos como de troqueles, es tan grande que he acabado por utilizar 20, 30 sellos y 20 o 30 troqueles recurrentemente porque lo que no utilizo es como si no existiera. Obviamente, si lo compré en su momento o si forma parte de mi rinconcito scraperos porque ese troquel o ese sello me encanta, me gustó en su día, lo utilicé y me ha gustado mucho, pero si no lo utilizo y si no lo veo, es como si no existiera. Entonces, lo que me he dado cuenta es que a la hora de componer, pues siempre recurro a los mismos troqueles o a los mismos sellos. Sí que es cierto que cuando hay una temática concreta, y os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis, si yo tengo que hacer algún tipo de reparación, pues en mi casa, por ejemplo, o tengo que cambiar unas bombillas o tengo que cambiar un enchufe, pues hay un troquel que yo tengo que son herramientas, que son destornilladores, alicates y demás, ¿vale? Y solamente tengo uno y sé perfectamente dónde está y sé que solamente tengo ese. Entonces, cuando hay algo que documentar de ese tipo, pues voy directamente a ese troquel porque sé que lo tengo. Además, este troquel es muy chulo porque se pueden utilizar dos cartulinas. Cartulina espejo para simular la parte metálica y para los mangos se puede utilizar cartulina de colores y el resultado es espectacular. Sí que es cierto que tardamos un poquito en montar el troquel, pero finalmente queda divino.
Temática, pues por ejemplo de cocina, pues yo sé que tengo troqueles que vienen el cuchillo, la cuchara y el tenedor, los platos y yo que sé, algún rodillo, algún colador y demás. Y sé que tengo, pues no uno, sino un par de ellos, pero sé exactamente lo que tengo. Pero si nos metemos en troqueles tipo viaje, por ejemplo, maletas o incluso etiquetas, ¿vale? Etiquetas tengo pues de 1000 tamaños, 1000, bueno, 1000 quizás sea excesivo, pero tengo de muchísimos tamaños, de muchísimas formas, con colita de pez, sin colita de pez, simulando rectángulos, simulando hexágonos, simulando pentágonos, en fin, tengo una variedad bastante grande. Entonces yo no me puedo acordar exactamente de todas las formas que tengo, sé más o menos lo que tengo, pero no me acuerdo exactamente cuáles son, ¿vale? Entonces, llegado a este momento en el que finalmente, si no lo utilizo, parece que no existe, pues estoy pensando en la posibilidad de hacer un inventario de material. De todos los materiales que tengo en mi espacio scrapero, no. No porque, por ejemplo, pinturas acrílicas yo solamente tengo una cajita, rotuladores solamente tengo los Ojuju, no tengo los Copic ni otros, ¿vale? Que sabéis que hay un montón de marcas en el mercado. Yo en su momento decidí que los Ojuju, para lo que yo hacía en el mundo del scrap en cuanto a pintar, eran más que suficientes y con esos la verdad es que me apaño bastante bien. Tengo una gama en tonos pastel y otra gama en tonos normales que no sé si son 150 rotuladores o algo así. ¿Necesito carta de color? Pues aparte de la que viene en la propia caja, pues yo no necesito hacer una carta de color específica para esos rotuladores. ¿Por qué? Porque va a depender también mucho del tipo de papel que utilicéis, porque los tonos pueden variar en función del tipo de papel. Entonces, pues bueno, el muestrario que viene dentro de la cajita, pues nos vale más o menos para hacernos una idea del tipo de tono, pero siempre hay que hacer alguna rayita en el papel para saber si nos va a quedar exactamente igual que en la muestra, ¿vale? Porque ya os digo que hay papeles más rugosos, hay papeles que tiran más a un blanco roto, hay otros papeles que tiran más a beige, entonces dependiendo de la tonalidad propia del papel, pues luego sí que nos puede variar un rotulador de un trazo a otro, ¿vale? Entonces yo no veo necesario hacer un inventario de esto. En cuanto a acuarelas, pues sí que es verdad que tengo varias. Tengo unas de Winsor & Newton, otras de Craftelier, tengo algunas de Action también, las metálicas y las normales, pero tampoco es un material que yo tenga cantidades indecentes como para hacer un muestrario de todo lo que tengo, porque sé las marcas que tengo y sé más o menos los colores que vienen en cada una de ellas, con lo cual tampoco creo que me haga falta. Sin embargo, ya os digo que en cuanto a sellos y troqueles, pues yo creo que es momento de plantearse esto, ¿vale? Entonces, en eso estaba y bueno, pues miré a ver qué era lo que había en redes, porque creo que ya lo comenté en algún vídeo o en algún podcast anterior, que no hace mucho, bueno, hace más de 6 meses, ¿vale? Me planteé el cambiar de sistema de organización de los troqueles, ¿vale? Porque hasta el momento yo los tenía en cajitas, ordenados por temática, en sus funditas con su placa de imán, pero llegó un momento que no me cabían en el armario que yo tengo para meter los troqueles, porque claro, la familia va aumentando poco a poco y llega un momento que no tienes espacio. Entonces decidí el método maricondo, que aunque a las scraperas no nos sirva de mucho, porque las scrap room pues al final son un poco caóticas y no ordenamos normalmente por familias como pretende Maricondo, sí que me gustó el sistema de ordenación en vertical. Entonces, y ya había visto por redes que varias scraperas y varios scraperos pues lo hacen en vertical en carpetas de 6x8 o en carpetas incluso más grandes, ¿vale? Con una fundita y un imán. Bueno, pues así empecé a hacerlo. De hecho, todavía no he terminado. Tengo un total de 7 carpetas de 6x8 con anilla americana que están hasta arriba y la friolera de 5 cajas que están hasta arriba igualmente, con sus funditas tal y como lo tenía antaño, con sus funditas, su placa de imán y su troquel dentro. Están ordenados por temática y sé lo que tengo más o menos, ¿vale? Y además tengo otra caja un poquito más grande, que es donde tengo los troqueles que son un poquito más grandes de A5
y un archivador en tamaño A4, en tamaño carta, para los troqueles que ya son mucho más grandes, ¿vale? Y esa también está bastante llenita. Pues tengo algunos troqueles de Lora, de estos que hacen estructuras. Tengo, creo que es un troquel de Alejandra Valencia, de Algo Más que Scrap, de su colección Uquillo, si no me equivoco, que es la furgoneta esta que tanto nos gusta, las scraperas. Y pues creo que, bueno, algunos de este tipo que son bastante grandes y que no me caben en otros sitios. Entonces imaginaos el volumen de troqueles que tengo. En cuanto a los sellos, pues bueno, tengo un cajón de una cómoda de Ikea, de estos que tienen los cajones bastante altos, ¿vale? Y profundos. Y lo tengo hasta arriba lleno de sellos, que esto lo organicé así recientemente, antes no lo tenía así, antes lo tenía metido también en cajitas clasificado por temática. Y además de lo que tengo en ese cajón, tengo como 7 cajitas ordenadas por temática, ¿vale? Con lo cual, imaginaos la cantidad de sellos que tengo ahí. Además, tengo una cajita donde guardo todos los sellos de Montoro, de las Gorgeous, porque hubo un momento en el que me dio por comprar los sellitos de las Gorgeous y la verdad es que me gustan bastante esos sellos y me dan mucho juego para hacer pequeñas tarjetitas y pequeñas felicitaciones, son estupendos. Y también tengo otra cajita que tengo sellitos de Stampin' Vela, ¿vale? Esos son la cantidad de sellos que tengo, que no son pocos, ojo, o sea, yo creo que son muchísimos. También es verdad que llevo muchos años tonteando en el mundo del scrap y al final, pues el ansia viva yo creo que nos puede y finalmente las novedades, pues vamos a por ellas sin pensar con, lo que tenemos ya en casa, ¿no? Y muchas veces este es el problema. No obstante, ya os digo que dado el volumen, pues llegaba un momento pues que cuando pensaba en un proyecto, pensaba en 20-30 troqueles aproximadamente, que son los que más utilizo y los que sé que me dan buen resultado para las composiciones, y unos 20 o 30 sellitos pues de fondos principalmente, que sé que también me dan muy buen resultado a la hora de hacer otro tipo de composiciones. El resto, pues salvo que vaya buscando algo muy específico de una temática muy concreta, pues es como si no existieran porque no los veo a diario, ¿vale? Entonces ni siquiera me acuerdo que los tengo. En esta tesitura, pues estoy pensando seriamente en hacer un inventario de materiales, ¿vale? Y pues en esta plataforma moradita que hace la competencia a YouTube, hay una scrapera francesa que la verdad es que hace pop-up que son verdaderas maravillas. De hecho, yo el abanico Fontaine, que lleva el apellido de esta persona, ¿vale? Que también he visto la misma estructura, que la llaman Tornado, la llaman un montón de cosas diferentes, pero bueno, yo como la conocí fue a través de ella, de Claire Fontaine, y el abanico, pues, o sea, ella a esa estructura la llama el abanico Fontaine, ¿vale? Que lo hice para un álbum de finales de año, de Navidad. Y la verdad es que quedó bastante curioso con las fotografías del elfo y está en el canal, yo creo. Entonces, si queréis pasar a bichearlo, pues está por el canal. Y bueno, pues yo la verdad es que de vez en cuando la sigo porque tiene cosas bastante interesantes y bueno, pues me paré en un vídeo que estaba emitiendo en esta plataforma porque vi un sistema de discos y ya sabéis que la encuadernación en discos a mí me llama la atención especialmente y de hecho tengo muchas cosas hechas en este sistema de encuadernación. Entonces pues dije, bueno, voy a pararme a escuchar a ver qué es lo que está contando y qué es lo que está haciendo con la encuadernación de discos. Y lo que estaba haciendo precisamente era un inventario de troqueles. La verdad es que el sistema que ella proponía me pareció bastante interesante. Con los sellos no sé si funcionará, pero con los troqueles yo creo que voy a intentarlo, aunque me va a costar meses, precisamente por lo que os digo, por el volumen, ¿vale? En este vídeo lo que ella decía es que, bueno, pues cada temática la ponía un número. Por ejemplo, si tengo troqueles de animalitos, pues animalitos es la clasificación número 8, ¿vale? Entonces yo en la carpeta donde vaya a meter los troqueles de animalitos llevará el número 8 a la vista para que yo sepa que es de animalitos. Es más, si lo puedo poner y puedo poner que son animalitos, pues lo pongo en la carpeta. Bien, hasta ahí todo correcto, ¿vale?
Lo que ella dice es que, por ejemplo, si tengo troqueles de gatitos, el troquel de gatitos será el 8.1. Entonces, dentro del 8.1, pues habrá tantos gatitos como troqueles tenga, ¿vale? En distintas formas, de distintos tamaños, en distintas actitudes, ¿vale? Porque, bueno, pues el mundo gatito, a quien le gusta ya sabe que hay troqueles de 20.000 formas, ¿vale? Entonces, pues eso iría todo agrupado en la categoría 8.1, ¿vale? Que dentro de X tiempo, pues resulta que hay troqueles de linces que al final pues serían gatos más grandes. Pues puedo agruparlo dentro de la categoría de gatos y ponerle el 8.1 o abrirle una categoría nueva que sería la 8.1.1 y esas serían los linces, por ejemplo. Si salen troqueles de pumas, pues podemos considerarlo un gato grande, a lo mejor. Pues tendríamos la 8.1. Lo que sea. Y así sucesivamente, ¿vale? En caso de que ya no estemos hablando de felinos, sino que estemos hablando, por ejemplo, de conejitos, que, bueno, esto abro aquí un inciso porque después del confinamiento en mi entorno hubo bastantes nacimientos. Y yo ese año pues me tiré prácticamente todo el año haciendo álbumes de bebé, porque la cantidad de nacimientos que hubo fue, vamos, por lo menos en mi entorno. Hubo muchísimos nacimientos y bueno, pues no sé si ese año hice alrededor de entre 5 y 6, o quizá fueran más. Bueno, ahora mismo no lo recuerdo, pero más de 5 seguro, ¿vale? Y bueno, pues vi que los troqueles de conejitos quedaban especialmente monos en álbumes para bebés. Y de hecho los iba buscando, pues algunos eran solamente lo que era la silueta del conejito y había otros que eran más intrincados y que podías troquelar en distintas cartulinas de colores y bueno, quedaban ideales dentro de los álbumes de bebé. Como al final todo era para amigos muy cercanos, pues no ibas a hacer todos los álbumes iguales, ¿no? Entonces, pues fui buscando diferentes figuritas de conejitos para que los álbumes no fueran iguales. Y bueno, dicho esto, pues dentro de la categoría de animalitos, que es la 8, pues puedo haber la 8.3, que sean conejitos, en distintas actitudes, de distintas formas y de distintos tamaños, pero todo va agrupado en el 8.3. Si yo veo en mi inventario que están en el 8.3, pues me voy a ir a la carpeta que está marcada con el 8, que son animalitos, a la sección donde tenga el 3 y ahí sé que van a estar todos los troqueles de conejos que yo tenga. Lo mismo ocurre si tengo caballos, troqueles de caballos, pues abriría la 8.4, me iría a la carpeta 8, a la sección 4 y ahí tendría todos los troqueles de caballos que hubiera. En caso que llegue al 8.9 y necesiten más categorías, pues puedo añadirle un dígito más y sería la 8.9.0 y esa pues pueden ser, yo qué sé, águilas. Os pongo por ejemplo, o lobos, que a mí los troqueles de lobos me gustan especialmente, ¿vale? El lobo, de hecho, es un animal que me entusiasma, me encanta y bueno, pues hay muchas cosas que yo hago con el lobo porque realmente es un animal que me llama muchísimo la atención y que me encanta, ¿vale? Entonces este sistema es el que proponía. Además de etiquetar la carpeta, pues abrías una sección dentro de los troqueles con una pegatina simplemente, ni siquiera necesitas un separador que te ponga pues que es la 8.1, la 8.2 o la 8.3. Y si aparecía una categoría nueva, pues en el sistema de discos puedes añadir hojas y en la carpeta puedes añadir hojas con imán y con el troquel correspondiente. En caso que tuvieras que trasladar de una carpeta a otra, porque una carpeta, pues fijaros, animales, andan que no hay troqueles de animales, pues podemos tener 20.000, podemos llegar a tener hasta completar una carpeta. No es mi caso, no tengo tantos, pero bueno, pues tengo un número considerable de animalitos, precisamente por esto que os digo de los álbumes de bebé, y podría haber la posibilidad de que ya no me cupieran en la 8 y tuviera que abrir otra carpeta. Entonces la puedo poner con una numeración alfanumérica, 8.A, por ejemplo. La 8 sería la carpeta principal, la 8.A sería la secundaria. Y a partir de ahí volver a clasificar pues en el numerito que me hubiera quedado, ¿vale? Entonces me pareció bastante inteligente ese sistema de inventario y
He visto otros inventarios por las redes que se hacen o bien en cuadernos de Wiro, que no te da opción a ampliar categorías, o bien en cuadernillos cosidos. Entonces, no te da opción a ampliar y si tienes que ampliar, pues al final tienes que volver a reclasificar todo lo hecho, con lo cual, pues imaginaos el trabajo que esto supone. Después de echar una cosa, pues vuelve a clasificar y vuelve a hacer todo el trabajo ya hecho. Pues a mí, sinceramente, este sistema de Fontaine pues me pareció bastante inteligente y probablemente es el que vaya a utilizar y a poner en marcha. Obviamente con la cantidad de troqueles que tengo no tardaré ni un día, ni dos, ni un mes, ni dos. Voy a tardar bastante más porque ya os digo que el volumen que tengo es bastante grande y este sistema lo que requiere es que en el cuaderno de inventario vayamos troquelando cada uno de los troqueles, excepto los básicos. ¿A qué me refiero con básicos? Pues círculos anidados, triángulos anidados, cuadrados anidados, todo eso no, simplemente lo menciona en su inventario, pone dónde está, pero no troquela, porque esto, bueno, no tendría ningún sentido, ¿no? Simplemente poner círculos anidados, ya sabemos todos que va desde X medida de círculo chiquitito hasta el más grande, ¿vale? Entonces, lo único que se puede añadir es de qué medida más pequeña va hasta cuál es el círculo más grande y ahí jugar con las medidas sin tener que sacar el troquel, saber qué medida vas a necesitar, que eso se puede hacer también sin necesidad de troquelar este tipo de troqueles anidados, ¿vale? Que serían pues los que más utilizamos porque al final las formas básicas nos dan muchísimo juego y normalmente solemos tener muchísimos troqueles de este tipo. Bien, esto en cuanto al sistema de inventario. Hay personas que no inventarían, que lo que hacen es, y os voy a poner un ejemplo, aunque yo personalmente no lo utilizo ni creo que lo vaya a utilizar por forma de ser, y esto es totalmente subjetivo, si vosotros y vosotras sois como yo, pues probablemente diréis, no, esto yo no lo quiero poner, ¿vale? Porque yo directamente ni siquiera lo he intentado, ¿vale? Por redes se ve que hay mucha gente que en las puertas de los armarios ponen planchas de imán y ahí ponen los troqueles que más utilizan. Bien de formas básicas o bien otro tipo de formas que son las que más troquelan. Entonces directamente cuando abren las puertas del armario ven ahí pues todos los troqueles que más utilizan, ¿vale? Otra de las cosas que se suele hacer es poner en la pared una plancha de imán y utilizando el mismo sistema, es decir, troqueles que más se utilizan, dejarlos en esa plancha de imán en la pared. Yo no utilizo este sistema porque finalmente a mí me produce ruido visual. Y aquí abro un inciso. Esta palabra hay a mucha gente que le llama la atención porque la visión no hace ruido, ¿vale? Esto era lo que me comentaban en un podcast o en un vídeo anterior en el que utilicé esta expresión. A ver, esta expresión se utiliza en el mundo de bellas artes para expresar que visualmente provoca caos o desorden, ¿vale? Aunque no esté desordenado, pero visualmente lo que te provoca es sensación de desorden. Y para esto en concreto, en el mundo de las bellas artes, se utiliza la expresión ruido visual, ¿vale? Entonces aquí cierro el inciso simplemente para explicar esto y yo lo utilizo porque en este caso la sensación que yo tengo es de desorden por muy bien ordenado que esté. El ver los imanes sobre la pared, pues me da la sensación de que cuando entras en una habitación y ves esa plancha de imán, que encima es negra, que ni siquiera es un rosita o un blanco cookie, ¿vale? Que podríamos ponerlo en el color que quisiéramos, pero al final es una base con un montón de cosas de metal puestas encima. Y bueno, por muy cuidadosos y muy cuidadosas que seamos, ya sabemos que el uso al final lo que hace es que las cosas se descoloquen. Entonces yo no sé si sería capaz de ver eso y que no me rechinara, porque los scraperos y scraperas más veteranos y más veteranas, o incluso los noveles, sabéis que cuando estamos en un proyecto, sabéis cómo terminan las mesas, ¿vale? Y muchas veces, por practicidad, no se recoge esa mesa porque al día siguiente, si tenemos media horita, nos vamos a sentar a continuar con ese proyecto. Imaginaos, por ejemplo, en mi caso, que muchas veces yo os grabo lo que estoy haciendo, que para poder grabar pues tengo que montar el trípode, tengo que montar las luces, la mesa, pues imaginaos cómo termina después de que grabo el vídeo, pues no os quiero contar cómo está. Y hay veces que no la recojo porque digo, jolín, bueno, a ver,
los papeles que no me valen, pues los tiro a la papelera, recojo un poco la herramienta, pero poco más, pero el resto, todo el proyecto se queda encima de la mesa. Pues al final, si yo tengo que montar y desmontar trípode, luces y demás, pues si tengo media horita para scrapear y tengo que montar todo eso, solamente en montar y en desmontar ya se me va la media horita que tengo para scrapear. Entonces hay veces que si estoy en un proyecto continuo que quiero terminar, pues no recojo las luces directamente, cierro la puerta para no verlo porque me da un poco de cosa verlo así, ¿no? Cierro la puerta y como si no existiera. Y ya está, ¿vale? Por tranquilidad mental mía. No obstante, lo ideal es que cada vez que scrapeáramos, recogiéramos la mesa y lo dejáramos todo limpito y bien. Pero insisto que muchas veces por practicidad, en cuanto a pues no andar montando y desmontando luces, trípode y demás, pues yo hay veces que dejo la mesa pues tal y como termino, quitando los papeles que tengo que tirar y la herramienta que tengo que ordenar, pues los papeles del proyecto se quedan encima de la mesa, los troqueles se quedan encima de la mesa y los sellos se quedan encima de la mesa. Hasta el día siguiente que yo tengo ese huequito y aprovecho al máximo porque ya no tengo que montar nada, lo tengo todo ahí, ¿vale? Entonces, que sepáis que hay otros sistemas de organización. Yo ya os digo que he utilizado el de cajitas para ordenar los troqueles. Ahora estoy utilizando por temas de espacio, como Maricondo, ¿no? Ordenando en vertical en carpetas de 6x8 para que me quepan más, porque la familia de troqueles sigue aumentando y llegó un momento en el que no me cabía ni una caja más. De hecho, todavía tengo el sistema mixto, tengo algunos en cajas, como os comentaba al principio, y otros en carpetas, pero la idea es ir pasándolos poco a poco a carpetas y que me ocupen pues prácticamente la mitad del espacio que me están ocupando ahora. Y es verídico que ocupan como la mitad, ¿vale? Porque ya os digo que todavía me quedan pues 5 cajas más, aparte de las grandes, que las grandes no creo que las toque porque me van bien así, no tengo demasiados troqueles grandes. Pero los que están en cajitas, que son troqueles más pequeños, pues la idea es esas 5 cajas, pues convertirlas en archivadores y ya os digo yo que esas 5 cajas, en el hueco donde tengo las 5 cajas, me van a caber todos los archivadores y voy a tener hueco para más, porque ya me ha pasado con los que ya he pasado a carpetas. Entonces, el sistema de almacenamiento vertical, en este caso, pues el sistema Maricondo a mí me está gustando para esto en concreto, para otras cosas no, porque ya sabéis que Maricondo ordena por familias de elementos y demás, y esto en el scrap yo creo que sería misión imposible aunque lo intentáramos. Nunca lo he intentado, sinceramente, pero para los troqueles en concreto yo creo que sí que puede funcionar. Para el resto de cosas tengo mis dudas, ¿vale? Y bueno, pues eso es todo lo que os tenía que contar por el día de hoy, que el sistema de inventario, para la gente que estéis empezando y que esté empezando a comprar material, pues es buen momento para ponerse ahora a hacer ese tipo de inventario. ¿Por qué? Porque, como digo, la familia sigue aumentando. Nos gustan las cosas que salen nuevas al mercado y la tendencia es ir a por ellas, ¿vale? Entonces, pues finalmente empezáis con unos troqueles que os gustan un montón, que finalmente pues el cerdito hucha vais ahorrando y cuando tenéis X ahorrado en vuestro cerdito, pues invertís en troqueles o en sellos y finalmente pues cuando lleváis X años, pues los troqueles y los sellos que tenéis son tantos que os va a pasar como me está pasando a mí en este momento. Aparte de que yo tengo memoria de pez y siempre lo digo, ¿vale? Pues llega un momento que no te acuerdas de todo lo que tienes y acabas utilizando siempre lo mismo. Entonces yo creo que todos los troqueles y todos los sellos que tenemos en nuestros espacios scraperos hay que darles vidilla, que al final nos cuesta mucho trabajo el tenerlos y hay que disfrutarlos y hay que disfrutar todo el material. Entonces, si tenéis poquitos, aprovechar ahora para ir haciendo inventario, porque en el momento que tengáis más os va a dar muchísima pereza. Y la pereza lo que conlleva es a utilizar siempre el mismo material. Entonces, pues bueno, mi recomendación es esta, pero bueno, como siempre os digo, es mi punto de vista, mi experiencia personal y podéis compartirla o no, podéis ponerlo en práctica o no. De todas formas, dejadme en comentarios si tenéis algún sistema de inventario, si os está funcionando bien, si pensáis que se puede mejorar o algún sistema de organización, que esto siempre es importante. Y nada,
esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el podcast o al menos que os haya entretenido. Y yo me despido hasta el próximo vídeo o el próximo podcast. Os deseo una estupendísima semana. Un beso, un abrazo y hasta pronto. ¡Chao!